Bueno, empezamos con la primera parte, que es del versículo 20 al versículo 24. En esta primera porción de la palabra hay un título que dice: Ayes de las ciudades impenitentes. Ayes significa una exclamación de dolor. Entonces quiere decir dolor de las ciudades impenitentes. ¿Alguien sabe qué es la palabra impenitente? Porque yo no sabía, entonces lo busqué, porque como en esta porción que leímos nos invita al arrepentimiento, o algo que Jesús está mencionando es que no se arrepintieron. Pensé que era de las ciudades que no se arrepentían, pero la palabra impenitente significa que es una persona que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud, ideas o intenciones, a pesar de las advertencias, castigo o consejos. Una persona que mantiene esa actitud, aunque sepa que tiene un castigo, es una persona impenitente. Nada más para que lo tengamos presente. Bueno, entonces Jesús nos hace un llamado específico a estas tres ciudades, en especial Corazín, Betsaida y Capernaum. Y les está diciendo que Él hizo muchos milagros en esas ciudades. Pero aún así, a pesar de ser testigos de todos los milagros que se habían hecho, dice que ninguna de ellas procedió al arrepentimiento. Y cuando estaba leyendo esta parte, solamente dice: se hicieron muchos milagros, pero no menciona cuáles milagros se hicieron. Pero si nosotros tenemos oportunidad en nuestra casa, buscamos qué milagros se hicieron en estas ciudades, pues vamos a encontrar que unos capítulos más atrás en Mateo y en otros evangelios se pueden encontrar algunos. Por ejemplo, en Betsaida dice que ahí Jesús realizó la sanidad de un ciego. No sé si ustedes recuerdan que había un ciego al cual Jesús le escupió en los ojos para que recobrara la vista. Pues eso sucedió en Betsaida. Y algo curioso que pasó ahí es que Jesús no lo sanó ahí en el lugar donde él estaba. Tuvo que sacarlo de la aldea para poder hacer la sanidad con este ciego. Y otra de las cosas que se mencionan que pasaron en Betsaida es que en el capítulo de Lucas 9:10 se mencionan la alimentación a los 5,000. Mientras Jesús estaba predicando en esos lugares y que había muchísima gente, llegó la hora de la comida y entonces dijeron: ¿qué les vamos a dar de comer? Y fue cuando solamente tenían los 5 panes y los 2 pescados. Y fue la multiplicación de eso y las 5,000 personas comieron. Otra de las cosas que pasó ahí fue que Jesús sanó a un endemoniado. No sé si a usted le ha tocado leer esta parte de la Biblia, donde un padre lleva a Jesús a su hijo porque dice que el demonio lo avienta al fuego y a veces que intenta matarlo. Y él lo lleva ante sus discípulos y los discípulos no pueden sanarlo. Y Jesús dice ahí, lo reprende, dice: generación incrédula y perversa, ¿cuánto tiempo los voy a soportar? Entonces Jesús libera a este muchacho y queda libre de estar endemoniado, y pues simplemente les dice a sus discípulos: este género no sale con ayuno y oración. Entonces imagínense, toda la ciudad de Betsaida miró, por lo menos están estos relatos de los milagros que Jesús había hecho en ese lugar. Sin embargo, dice la palabra, ninguno de ellos procedió a arrepentirse. Y ahorita vamos a estar viendo por qué. Luego menciona también a Capernaum. En esta ciudad, si usted se va a Mateo 4, nos vamos a encontrar que Jesús habitó en Capernaum. No nos dice exactamente cuánto tiempo, pero ahí mismo él también estaba predicando en la ciudad. Entonces, la ciudad de Capernaum tenía conocimiento de quién era Jesús. Lo miraban caminar entre sus calles y sabían lo que él hacía, que era estar predicando el evangelio y predicar acerca también del arrepentimiento.
Pero, pues como lo estamos viendo, por algo Jesús las menciona ahí, que a pesar de todos los milagros que hizo, tampoco fueron suficientes lo que vieron y lo que escucharon para decir, quiero arrepentirme. Uno de los milagros que se menciona en la Biblia que hizo Jesús en Capernaum fue que él sanó al siervo del centurión. Yo creo que usted lo ha escuchado, que el centurión le dice, no es necesario que tú vayas hasta donde está mi siervo, solamente di las palabras y mi siervo va a sanar. Este milagro lo hizo Jesús ahí en Capernaum. Ahí mismo también sanó a la suegra de Pedro. Y también menciona que sanó a muchos enfermos y a otros endemoniados. Todo eso lo estuvo haciendo en Capernaum. Sin embargo, en Corazín no se encuentran específicamente cuáles fueron los milagros que se estuvieron haciendo, pero se menciona que también hizo milagros. Y sobre todo porque por donde Jesús pasaba, estaba atento a las necesidades, y sobre todo cuando alguien lo buscaba y pedía que ser auxiliado por él en alguna enfermedad o en alguna necesidad, a veces aunque estuviera con mucha gente, él atendía estas necesidades. Pero nosotros pudiéramos decir, ¿por qué esta gente que tuvo a Jesús tan de cerca no quiso arrepentirse? ¿Por qué no quisieron? No les fue suficiente ver los milagros. Por ejemplo, en Capernaum, que Jesús vivió y estuvo mucho tiempo, a veces la gente se acostumbró a estar viendo los milagros de Jesús como algo común. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista personal, yo lo voy a poner estos puntos como desde mi punto de vista personal, no quiero decir que sea de parte también de usted, aunque puede ser posible, pero para que una persona pueda arrepentirse, tiene que significar que tiene que reconocer principalmente que necesita salvación. Y para muchos de nosotros es difícil la palabra reconocer tan solo. En cualquiera de las situaciones, llámesele en una equivocación, en un trabajo, en algo que uno dijo, hay muchos de nosotros que no nos gusta reconocer. Y sobre todo en este aspecto espiritual, hay muchos que no nos gusta reconocer que necesitamos la salvación de nuestro Señor Jesús. Y como no nos gusta reconocer esto, pues obviamente no podemos arrepentirnos, porque eso significaría que tengo que reconocer que necesito a alguien más que me salve. Y esto puede ser parte de la autosuficiencia que ahorita en este mundo nos están bombardeando con que nosotros no necesitamos a nadie, nosotros podemos hacer todo, pero realmente hay situaciones en las que solamente Dios puede ayudarnos y en las que solamente Dios puede obrar en la vida de una persona. Aparte, si uno no se arrepiente, es porque significa que tenemos que analizar detenidamente nuestra vida y poder exponer nuestros pecados. A lo mejor analizar nuestra vida no se nos hace tan difícil porque es algo personal, pero ya tener que exponer nuestros pecados ante alguien más, a veces se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos ser juzgados, señalados, criticados, excluidos a lo mejor por los pecados que nosotros podemos confesar. Y preferimos mejor guardo silencio, mejor me quedo con lo que ya traigo y no es necesario el arrepentimiento. Y muchas de las veces decimos, Dios conoce nuestros corazones. Una cosa es que Dios conozca nuestros corazones y otra cosa es el arrepentimiento que nosotros tenemos. Dios sabe todo lo que cargamos y todo lo que tenemos. Sabe cuántas veces nos equivocamos, fallamos y en qué estamos pecando. Pero nosotros tenemos que confesarlo. Tenemos que decir, Dios, estoy fallando en esto, estoy pecando en esto y quiero arrepentirme de esto que estoy haciendo. Pero en estas ciudades a las que Jesús está demandando la falta de arrepentimiento, las compara, me llama la atención que las compara con unas ciudades que no conocían de Dios, con las ciudades de Tiro
y Sidón, y aparte también menciona a Sodoma. Yo creo que Sodoma la conocemos, es más familiar para nosotros, ¿verdad? Y estas ciudades no tuvieron la oportunidad que tuvieron Betsaida, Capernaum y Corazín. Donde Jesús predicó, donde vieron los milagros que obró, estas ciudades de Tiro, Sidón y Sodoma no tuvieron esa oportunidad de escuchar. Por eso se les justifica, si lo queremos ver así, por eso se les dice, si estas ciudades hubieran escuchado y hubieran visto lo que ustedes vieron, ellas se hubieran arrepentido. Y la justificación que yo pudiera encontrar es lo que dice en Romanos 10:14, si alguien lo quiere apuntar o buscar, aquí lo tengo, dice, este versículo ya conocido, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A estas ciudades tenían esa grande justificación, si lo queremos ver así, porque no conocían de Dios, no sabían en la maldad que estaba, o no se les había predicado de esa maldad que estaban cometiendo. Sin embargo, en las otras ciudades no solamente se les predicó, incluso se hicieron milagros. Y no fue que los discípulos hicieron milagros, el mismo Jesús hizo los milagros y ni aún así fue suficiente. Pero yo dije, bueno, ¿cuáles fueron cómo eran estas ciudades? Para decir, a pesar de que eran ciudades paganas que no conocían de Cristo, ¿qué otras cosas hacían? Estas ciudades, por ejemplo, Tiro y Sidón, eran conocidas por el comercio. Esas eran unas ciudades que todo lo que tú quisieras comprar lo podías encontrar ahí. Incluso algunos teólogos dijeron que el pecado más grande que tenía esta ciudad era la venta de esclavos, el tráfico humano. Entonces, y lo más feo, por así decirlo, era que incluso con ciudades con las que tenían pacto en el comercio, con esas mismas ciudades vendían a su gente. Entonces no respetaban el que, bueno, tenemos, o sea, somos, ¿cómo se le llama? Tenemos un pacto comercial, ¿por qué no respetas a mi ciudad y agarras también a mi gente y también la quieres vender? Entonces, esta era una de las cosas que hacían las ciudades de Tiro y Sidón. Y Sodoma, por su parte, en Ezequiel 16:49 al 50, una de las cosas que se le reclama o que se les puede mencionar como las maldades que cometían Sodoma era la soberbia, que tenían pan de sobra, abundancia de ocio, no fortalecían la mano del afligido y del necesitado, e hicieron abominación delante de Dios. Algunos creen que estas abominaciones se refieren a los actos y prácticas sexuales que hacían en la ciudad de Sodoma. Pero cuando yo estaba leyendo esto, dije, pues prácticamente son cosas que para mí me son familiares. ¿Le es familiar la soberbia? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos soberbia en nuestro corazón y creemos que somos como mejor que los demás, que nadie nos puede decir en qué estamos mal y no somos capaces de reconocer que nos equivocamos? Incluso, no sé si les ha pasado, pero a veces es difícil reconocerlo para ti misma. Ya no estoy hablando de que lo reconozcas delante de otras personas. A veces hay una soberbia tan grande en nuestro corazón que incluso ni por nosotros mismos queremos reconocer que nos equivocamos. Y luego aquí cuando dice, tenían pan de sobra, o sea, nunca tenían una necesidad por alimento. Y a veces el no tener necesidad de alimento nos hace menospreciar las bendiciones que Dios nos da. No sé si le ha pasado, que a veces ya no es tengo alimento y estoy agradecida por el alimento que tengo, no, sino ese alimento no me gusta, ya quiero otro. No importa que sea lo que necesito ahorita, quiero como un antojo o algo diferente. No es que esté mal, como decimos, ¿no? Muchos tenemos antojos y queremos comer, bueno, comer es bien rico, ¿verdad? Entonces queremos comer otras cosas, pero a veces menospreciamos lo que ya tenemos.
Es a lo que voy, el menosprecio de las bendiciones que Dios nos da. Y esta parte que decía la abundancia de ocio. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros sin hacer algo de beneficio? Y no estamos hablando de descansar, del descanso ahorita lo vamos a ver, pero el exceso dice aquí la abundancia de ocio, que no estás aprovechando bien el tiempo. Eso era lo que se le estaba reclamando, dice, eran las maldades de Sodoma, pero podrían bien ser también las maldades de algunos de nosotros. No sé si de todos. Y esta que dice, no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. A veces somos llamados a hacer obras compasivas, a llevar alimento a algún lugar, a hacer obras que beneficien a otros también, pero muchas veces no es algo que lo tengamos como habitual. No es algo que lo tengamos como parte de nuestra vida y es algo que nosotros deberíamos como hijos de Dios, así como Dios es misericordioso y compasivo con nosotros, debería ser algo que nosotros hagamos como habitual también. Entonces, si ya vimos estos pecados y aún así eran pecados graves o eran pecados, como decimos, que son conocidos y que yo también pudiera haber estado incluida en estos pecados por la forma de vida o a veces algunas acciones que tenemos, pero si para ellos dice la palabra que si a ellos se les hubiera predicado y se hubieran arrepentido, hubieran alcanzado misericordia también. Entonces esto es una esperanza para nosotros, porque podríamos decir, bueno, nosotros qué tiene que ver estas ciudades tan malvadas que menciona la Biblia con nosotros, que ya conocemos de Cristo, que estamos aquí, que nos estamos congregando y que posiblemente nos portemos bien, ¿no? Pero pues Dios en nuestras vidas también ha hecho muchas cosas buenas, maravillosas y milagrosas. Yo creo que en muchos de nosotros, a lo mejor en cuántos de nosotros hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos visto su provisión cuando pensamos, bueno, ya no tengo nada y de repente llega alguien y te dice, aquí está de parte de Dios? Muchos lo hemos visto, por lo menos a nosotros nos ha pasado. ¿Cuántos han visto sanidad física en nosotros, en algún familiar? Hemos visto esta clase de obras que Dios hace en nuestras vidas y aún así muchos de nosotros, no voy a generalizar, pero aún así muchos de nosotros en ocasiones no nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Y el estar en la iglesia no significa que ya no tenemos nada de qué arrepentirnos. Todos los días en nuestro caminar diario nos equivocamos y hay que arrepentirnos diariamente de las cosas nuevas que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque todos los días podemos fallar, ya no somos perfectos. Entonces, muchas de las veces, aun cuando vemos la mano de Dios en nuestras vidas, seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos hablando mal de nuestro hermano, seguimos mintiendo. Y, por ejemplo, la mentira, hay muchos que la hemos minimizado, como que no importa que digamos una mentira. Ya lo tomamos como algo natural y ni siquiera nos arrepentimos de mentir. O de hablar mal del hermano, lo tomamos como que estamos platicando, es un comentario del hermano. Entonces, ya son cosas tan habituales que a veces hacemos que ya no nos arrepentimos de estas cosas. Incluso sabiendo que pues tenemos a Dios, ¿no? ¿Cuántos de nosotros dejamos a Dios fuera de nuestra vida y de nuestras decisiones? Sí vengo a la iglesia, sí participo o sí creo en Dios, pero cuando hay una decisión importante, el que menos importa es Dios. Nunca le pido una dirección, nunca le pido un consejo para ver si es realmente lo que Dios quiere que hagamos. Entonces es importante que nosotros hagamos un análisis de nuestra vida, sobre todo ahorita se prestan los fines de año para hacer esto, hacer un análisis de nuestra vida y ver realmente cuáles son esos actos que han desagradado a Dios, cuáles son esos actos donde nosotros lo hemos dejado fuera, como estas ciudades que aún viendo milagros fueron como si vieran algo cotidiano, algo que ya no les impresionaba.
y que nosotros podamos decir, bueno, Dios, sí, realmente he hecho un análisis de mi vida y tengo cosas de que arrepentirme. Hay cosas que yo he hecho que están mal delante de mis hermanos, están mal delante de mi esposo, están mal delante de mi familia, están mal delante de ti, delante de la iglesia. Hay cosas de las que yo debo de arrepentirme. Y no es un arrepentimiento. Cuando hablamos de este arrepentimiento, no hablamos de ese arrepentimiento que nos provoca la consecuencia de vernos descubierto. No es como, ya me descubrieron, pues ahora sí me arrepiento y tengo que pedir perdón, porque ya te viste descubierto. No, estamos hablando de ese arrepentimiento interno donde solamente tú y Dios saben lo que ha pasado en tu vida y solamente tú y Él van a ver en qué cosas has fallado. No es algo que vayas a exponer a lo mejor, a menos que Dios te lo indique, pero es ese arrepentimiento genuino que te produce dolor, que te produce tristeza, porque sabes que no solamente le estás fallando a Dios, le estás fallando también a sus hijos. Entonces, es ese análisis donde nosotros podemos no solamente sentir dolor y tristeza por el pecado y arrepentirnos, sino que ese mismo arrepentimiento nos va a hacer cambiar de dirección, dejar de hacer lo que estábamos haciendo mal. Nuestro Dios lo único que desea es que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Él no nos va a obligar a arrepentirnos, por eso está ahí su palabra que día con día nos confronta para ver si hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos. Él solamente desea que nosotros podamos confesar nuestro pecado, podamos apartarnos de él, porque su única intención es perdonarnos. Pero esa es la parte más difícil, aceptar y reconocer, como lo mencionaba, que estamos mal, que hemos pecado para poder ir a él. En esta primera parte ya vimos que Jesús está ahora sí que reprochándole a estas ciudades que no pudieron arrepentirse aún a pesar de haber visto sus milagros. Pero en esta parte cambia un poquito la temática. En el versículo 25 al 30. Y nos vamos a estar centrando en los versículos del 28 al 30. Esos versículos que ya leímos, vamos a estarlos viendo. Dice así la palabra de nuestro Dios. En el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Creo que este versículo es un versículo muy conocido que muchos hemos memorizado y también hemos a lo mejor compartido con alguien más. Pero esta porción bíblica, Jesús también nos está haciendo una invitación. Aquí está diciendo, vengan a mí todos. Aquí no hay como en otras, ¿cómo se les llama? En otras fiestas, no sé si le ha tocado donde se reservan el derecho de admisión. Aquí no, aquí Jesús está diciendo, vengan a mí todos. Todos los que se sientan trabajados y cargados, dice su palabra, que yo los haré descansar. Yo creo que para muchos este año ha sido difícil, muchos han tenido situaciones que los han no solamente cansado, los han entristecido. Tal vez muchos han pasado procesos dolorosos y penosos. Y por muchas cosas se han cansado física, emocionalmente, incluso espiritualmente. Pero ante este cansancio, Jesús nos está diciendo, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Imagínense que usted estuviera delante de Jesús y si Él le preguntara, ¿en qué has estado trabajando que no me has invitado? ¿Usted tendría una respuesta para eso? Si Jesús le dijera, ¿en qué has estado trabajando que no me has invitado? El trabajo cansa muchas veces. El estar haciendo constantemente algo es lo que produce el cansancio. Por eso dice la palabra, todos los que estén trabajados. Entonces, si nosotros pudiéramos tener una respuesta, ¿en qué has estado trabajando? Bueno, he estado trabajando en mi familia, he estado trabajando en mi matrimonio, he estado trabajando
en la escuela, ahí en mi trabajo también, pero en todo lo que yo he hecho no he invitado a Jesús a ser parte de lo mío, es como que yo estoy trabajando solo. Y siempre trabajar con alguien más aligera la carga, aligera el trabajo. Pero hay veces que nosotros queremos hacer las cosas solos. Por eso Jesús nos dice que podamos ir a Él. Ahora, si Jesús nos preguntara cuáles son las cargas que no me has entregado desde que me conoces, ¿qué le pudiera usted responder? Hay cargas que nosotros no son físicas, que no es algo como digamos, ya me cansé de cargar esta bolsa y la voy a poner aquí. Hay cargas que no se dejan así de fácil. Hay cargas que pesan más y que nosotros no podemos como dejarlas, aunque querramos, siempre nos están pesando. A veces pueden ser pues alguna herida de hace mucho tiempo, puede ser a lo mejor que hemos estado sufriendo por mucho tiempo también, por alguna situación, puede ser alguna enfermedad que no depende de nosotros, como decir, ya no quiero estar enferma. Puede ser también algunas veces que tenemos resentimiento con nosotros. El resentimiento es una carga muy pesada que todos los días pesa y que no la puedes dejar tan fácilmente. Entonces, posiblemente nosotros tengamos muchas de estas cargas que no es que nosotros querramos tener, pero que no sabemos cómo dejarlas. Entonces, si alguien me dijera, ¿quieres estar sufriendo? Pues obviamente uno no quiere estar sufriendo. A veces la persona no quiere tener el resentimiento, pero dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo dejo? Entonces, por eso Jesús nos dice, solamente tienes que venir a mí. Y es algo que me gusta mucho en esta última parte, dice, ven a mí y dice, yo te haré descansar. No te dice que tú tienes que hacer otra cosa más. Él te va a dar el descanso. Tu único trabajo, y a lo mejor es el más difícil, no sé cómo lo quieran ver, pero es el tener que ir a Él. El confiar en que realmente Él es el que nos va a dar el descanso, en que solamente a veces se nos hace algo tan imposible como decir, ¿cómo puede ser algo así tan fácil? ¿Cómo voy a ir nomás con Jesús y ten mis cargas y ya, Él se va a hacer cargo de hacerme descansar? Lo vemos tan imposible y tan incoherente, por así decirlo, que por eso no lo hacemos. Decimos, no, esto es algo que yo tengo que hacer. Y realmente hay en algunas situaciones que nosotros tenemos que trabajar y hay otras en las que Dios tiene que obrar con nosotros, incluso dejar cargas directamente en sus manos. Entonces Dios quiere brindarnos ese descanso, pero para eso nosotros tenemos, como dice su palabra, la primera parte de este versículo dice, venid a mí. Tenemos que movernos del lugar en el que estamos para poder ir a Él. Si nosotros queremos descansar, no podemos quedarnos en el lugar en el que estamos. Tenemos que ir directamente a Jesús. Y no sé si usted ha visto o le ha pasado cuando está cansado, cuáles son las actitudes o lo que usted hace cuando ya está cansado. Yo aquí puse algunas de las que a mí me pasan cuando me siento cansada, que a lo mejor pueda ser posible que a usted también le pasen. Yo puse aquí que cuando estás cansado, lo primero, yo, por ejemplo, cuando ando bien cansado, lo primero que hago es quejarme de que estoy bien cansada. Y estoy, ya me cansé, ya no quiero hacer nada, ya de lo que estemos haciendo, ya vamos a acabar, ya no quiero estar aquí, ya me quiero ir. Entonces, una de las cosas que hace una persona cansada va a ser quejarse. Y nosotros podemos identificar si estamos cansadas en muchas áreas de nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra vida de la iglesia, en nuestro matrimonio. Podemos ver si estamos cansados, se va a reflejar en mucha queja. Vamos a estar quejándonos y quejándonos constantemente. Pero esa queja no quiere decir que nos estamos moviendo. Esa queja significa que estamos igual, sin hacer nada, pero sí nos estamos quejando. Y no solamente internamente, o sea, lo expresamos a los cuatro vientos, por así decirlo, a ver si alguien hace algo para que nos ayude con el cansancio. Y otra de las cosas, perdemos el interés. No sé si le ha pasado cuando está cansado, ya no quiere hacer nada y no me importa si el premio sea grande o lo que sea, yo lo que quiero es ya descansar. Ya no quiero llegar, no me importa si vamos a salir, lo que sea, no.
pierdes el interés de llegar a la meta que tenías establecida por causa del cansancio. Y otra cosa, no quieres dar ni un paso. Volvemos al punto, no nos queremos mover. Queremos estar donde estamos, nos quejamos de la situación, de que estamos cansados, de que ya no aguanto esto, pero sin movernos del lugar en el que estamos. Y a veces hay lugares específicos para descansar. Los que manejan, ya ven que luego hay unos espacios en la carretera donde dicen que son zonas como de descanso. No te puedes parar donde quieres. Si vas en la carretera, tienes que irte específicamente al lugar que está destinado para descansar. Y nosotros a veces nos cansamos y nos tiramos aquí. A mí me pasa sobre todo, no sé, las mujeres, si me acompañan, cuando andan en tacones y han caminado mucho, que ya no quieres dar ni un paso, en serio que te quieres quedar ahí donde estás. Y a mí mi esposo me ha dicho, ay, ya vamos a llegar, camínale un poquito más. Pero a veces estás tan cansada que dices, ay, no, ya no quiero dar ni un paso más, me quiero quedar aquí. Y a veces sabes que pues obviamente no te puedes quedar en el lugar donde estás, pero tampoco quieres avanzar. Y es un momento en el que tienes que tomar decisiones y tienes que moverte. Si en verdad quieres descansar, te tienes que mover. No hay de otra, no te puedes quedar en ese lugar. Y aparte, lo último es que nos damos por vencido. Nos damos por vencido y cuando te das por vencido ya no te importa luchar por nada. Ya no te importa a quién vas a afectar, si vas con alguien, ya lo que uno dice es, sabes que ya no quiero hacer nada, pero eso es a causa del cansancio que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros sabemos que hemos estado muy cansados por distintas situaciones, yo creo que la invitación que Jesús nos hace es ir a Él, como dice su palabra, y simplemente confiar en que Él es el que nos va a hacer descansar. Porque no hay mejor lugar para el descanso que estar con Él. El único lugar establecido para descansar para nosotros es en los brazos de Jesús. Así que solamente tenemos que llegar con Él y decirle, Señor, aquí están mis cargas, he estado trabajando en esto y todo lo que he hecho me ha cansado. Simplemente, Dios, bueno, te voy a entregar todo para que seas tú el que me traiga descanso. Y se siente tan bien cuando alguien te ayuda y cuando llegas al lugar de descanso se siente uno tan relajado que la verdad no te quieres mover de ahí. Entonces yo creo que si algunos hemos experimentado el estar cansados y tener un momento de reposo, creo que nos vamos a identificar en que nos sentimos muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 40:29, estos son algunos versículos que son como promesas de Dios que nosotros deberíamos de tener guardadas. Dice en Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará siempre caído al justo. En Jeremías 31:25 dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y el Salmo 23:2, que muchos los que lo conocemos, dice que en lugares de delicados pastos, Él nos va a hacer descansar. Yo creo que es importante que recordemos estas promesas porque se nos olvidan fácilmente. Se nos olvidan tan fácil que estamos muy preocupados de cuándo nos va a tocar el descanso para nosotros. Pero vamos a continuar. Después de ese versículo, dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este versículo me gustó mucho y quise hacer lo que es un yugo. Se los voy a describir ahorita. Dice aquí que un yugo puede ser una barra de madera, puede ser también de metal, pero esas se colocaban sobre el cuello de los animales que eran para carga, generalmente cargas pesadas, y solían sujetarse en medio de las dos, rodeaban el cuello del animal
junto con otro. Era algo así como esto que tengo aquí. No está muy bien hecho, pero era algo más o menos así. Esto era como un yugo. En esta parte aquí, en estos huecos, iba el cuello del animal y en esta parte de aquí se ponía con lo que iban a jalar, la carga que fueran ellos a estar jalando. Entonces dicen que esto se hacía pues de madera y en algunas ocasiones se hacían de metal, pero tenían que ser muy cuidadosos porque si no estaban bien hechos, con estas cosas que tenía aquí podían lastimar el cuello del animal y podían pues desangrarlo, incluso dicen que podían degollarlo si no estaban bien hechos. Tenían que ser de preferencia a la medida para que se pudiera hacer un buen trabajo. Entonces, estaba leyendo y según un comentario de William Barclay, dice él, no sabemos si sea verdad, pero en su comentario dice que según se contaba que Jesús, siendo carpintero, hacía los mejores yugos. Dice que él en su taller le llevaban a los animales para que él tomara las medidas y los hacía extremadamente exactos para que el animal no se lastimara y pudiera llevar la carga sin ninguna complicación. Entonces dicen que así como él tenía, como ahora, ¿no? Que los establecimientos tienen un nombre, dicen que supuestamente su establecimiento o en su carpintería tenía el letrero que decía: mis yugos encajan bien. Eso quería decir que eran perfectamente hechos a la medida y que por eso Jesús decía que los yugos de él aligeraban la carga porque estaban hechos perfectamente a la medida para que se pudiera llevar esa carga. Entonces, cuando nosotros hablamos de yugo, se puede decir sí es algo que te ponen para cargar, pero realmente no es algo que te va a lastimar. Es algo que está hecho tan a la medida para que tú puedas sobrellevarlo. Y como dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí no está diciendo Dios o Jesús, yo te voy a poner un yugo que es fácil. Dice que es su yugo. Los yugos se ponían como esto que les enseñé, eran para dos, siempre eran para dos. Entonces, al estar diciendo que Jesús ponerse mi yugo, está diciendo que Él va a estar caminando contigo. No quiere decir que vas a hacer algo tú solo. Por eso dice Él: lleven mi yugo sobre vosotros. Va a ser algo con lo que tú vas a estar caminando con Él. Ciertamente va a ser una carga, pero tú vas a decidir si quieres la carga de Jesús o la carga que el mundo nos impone, porque al final de cuentas siempre estamos cargados de alguna u otra forma, pero va a ser una decisión que tengamos que tomar, si llevar el yugo de Jesús o llevar el yugo que el mundo nos pueda imponer. Entonces, algo que dice aquí, aparte de que nosotros dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Aprender de mí, no sé cuánto lo estamos haciendo o cuánto lo estamos practicando. La mansedumbre y la humildad. Estas cosas no se aprenden de otra persona, sino de Jesús. Dice la palabra: aprendan de mí, porque hay gente que es mansa, por así decirlo, o que tiene mansedumbre, pero solamente con ciertas personas. No sé si les ha pasado. Yo tenía una amiga que decía, en mi trabajo me hacen y deshacen y siempre mantengo la calma. Aunque por dentro esté así como bien enojada, me duele hasta el estómago, pero ella decía: siempre mantengo la calma. Y todos dicen como que soy así como bien tranquila y eso. Y me decía: pero la verdad no. Pero no puedo hacer lo mismo con mi familia. Ella me decía: yo no puedo hacer lo mismo con mi familia porque cuando me hacen algo, de volada exploto, o les respondo, o les digo cosas. Entonces, esta mansedumbre se aprende de Jesús, no de las personas que tienen mansedumbre en algunas situaciones y en otras no. Por eso Jesús nos dice: aprendan de mí, no de las otras personas. Y mansedumbre, una persona, aquí manso lo busqué
Y la persona que es mansa dice que es tranquilo, apacible y benigno. La palabra manso también se utiliza como para los animales. Y para un animal, cuando se dice que es manso, significa que éste no actúa con agresividad, sino que se muestra dócil en compañía de las personas. No sé si era exclusivamente para los animales o también aplicaba para mí. Pero realmente Jesús nos está invitando a esta clase de mansedumbre. Ahora, si no nos queda claro, bueno, no entiendo qué es manso. Lo contrario de manso quiere decir que eres dominante, terco, rebelde y desobediente. Entonces, si tienes estas características, quiere decir que no eres manso y tenemos que trabajar más en la mansedumbre. Y las vamos a repetir, es dominante, terco, rebelde y desobediente. Entonces, si tenemos esto, trabajemos un poco más en ser tranquilos, apacibles y benignos. Y cuando Jesús nos invita a ser humildes como Él, esto quiere decir que cuando tú eres humilde, puedes conocer tus propias limitaciones y debilidades y vas a actuar conforme a eso. Lo contrario de ser humilde es ser soberbio. La persona que no reconoce, que no acepta que se ha equivocado, que no acepta ayuda de nadie, que es autosuficiente. Entonces Jesús nos está invitando a aprendan de mí. ¿Cómo puedes aprender de alguien? Simplemente pasando tiempo con Él. Si nosotros no pasamos tiempo con Jesús, a través de la oración, a través de leer su palabra, nunca vamos a conocer cosas como estas que nos está invitando a ser mansos y humildes. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos ser mansos y humildes? Dice después de eso, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para nuestras almas. La humildad y la mansedumbre van a traer descanso a nuestras almas, porque se invierte más energía en pelear que en estar apacible. Entonces eso significa descanso para nosotros. La persona que es más peleonera, le gusta contestar, que está agresiva, siempre invierte más energía y es más cansado para él que para la persona que está quieta y tranquila. Por eso cuando nosotros aprendamos a llevar el yugo de Jesús y aprendamos a ser mansos y humildes, pues vamos a descansar en esta parte de nuestras almas. Y el versículo 30, ya para finalizar, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos está diciendo aquí que realmente no vamos a estar caminando solos, vamos a estar caminando con su yugo, ese que no nos hace daño, que no nos lastima y que vamos a estar llevando acompañados de Él y con su mano. Entonces, yo creo que hoy en esta mañana, como último domingo del año, el mensaje que Jesús me daba a mí era, tienes que analizar tu vida y ver si realmente hay cosas de las que no te has arrepentido, si hay cargas que no me has entregado, si hay situaciones que todavía estás llevando contigo y no quieres cedérmelas a mí, que no me quieres dar el control. Entonces creo que si usted tiene tiempo en su casa y quiere volver a leer estos últimos versículos del capítulo 11, puede hacerlo. Tal vez Dios quiera enseñarle algo más y pueda seguir escudriñando su palabra. Así que doy gracias a Dios por este tiempo y pues creo que la invitación es esta para nosotros. Recordar que todos los días es un trabajo, el arrepentimiento es un trabajo diario, ya que diario nos equivocamos y cometemos errores. Pero aún con todo eso, creo que la invitación también de Jesús es para todos los días Él tiene los brazos abiertos para recibirnos y darnos el descanso que necesitamos. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie?